Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer 5 versículos y vamos a pedir al Señor que nos hable. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Voy a leer en la versión Reina Valera, 1960, dice: pero el Espíritu con mayúscula, dice claramente. Si usted tiene una Biblia de papel y tiene su apunte, subraye claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por favor, subraye la palabra apostatarán. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Le parece si oramos? Señor, te pedimos en este día que tú nos hables, que tus palabras lleguen directamente a nuestros corazones para que causen el fin que tú estás buscando. Es que nuestras vidas te glorifiquen a ti. Que nuestros ojos se levanten por sobre la circunstancia para amarte, glorificarte y exaltarte. Que nuestra vida se mantenga firme caminando por la fe. Ayúdanos hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, buscando una ilustración que nos ayude a entender en nuestros días qué es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir a la iglesia, me puse a pensar de que todos aquí en algún momento hemos viajado en nuestro vehículo con el fin de llegar a alguna localidad, y si no prestamos atención a los carteles y a los indicadores que están al costado del camino, muchas veces nos podemos equivocar y nos podemos perder. ¿Nunca le pasó? Bueno, acá está el campeón de perderse en la ruta. Salúdelo. Lo primero que me dice mi esposa es: otra vez te pasaste. Bueno, pero estos carteles que están en la ruta tienen una finalidad. ¿Usted sabía? La finalidad es llegar al destino. Llegar a donde nosotros queremos llegar. Pero si no prestamos atención, podemos perdernos y podemos desenfocarnos y llegar a otro lugar. Y Pablo le dice al joven Timoteo que al enfocarse y al enseñar la verdad, habrá personas que van a permanecer en el camino angosto, pero también habrá personas que andarán en el camino de la verdad un cierto tramo, pero que en algún momento se van a extraviar y que al no hacer caso de la señalización que Dios había dejado muy clara, se van a extraviar, o se van a perder, o van a apostatar. Entonces, la estructura de nuestro pasaje es un pasaje sencillo, simple, y que en el versículo 1, Pablo introduce un tema. El tema es el tema de la apostasía. Así que en el versículo 1 nosotros vamos a detenernos y a ver qué es la apostasía. Hay muchas personas que llevan años de creyentes y nunca han escuchado qué es la apostasía. Ahora, en el versículo 1 también vamos a ver cómo es que la apostasía llega a la iglesia, cómo es que se introduce o cuál es el error que llega a la iglesia para que ocurra la apostasía. Y para que haya apostasía tiene que haber dos agentes. Es el origen, que es un origen espiritual,
El origen de la apostasía tiene un origen espiritual y vamos a verlo en el versículo 1. Y también tiene un agente que es un agente natural, que es el agente humano. Eso lo vamos a ver en el versículo 2. Y por último, Pablo expone cuál es la falsa enseñanza que estaban desparramando los maestros del error y por cual la iglesia podía caer en apostasía, y refuta la falsa enseñanza con un argumento bíblico. Entonces, esta es nuestra estructura. El tema de hoy es la apostasía. Y tenemos que tener cuidado porque el Espíritu Santo dice, claramente nos está advirtiendo que tenemos que ser cautelosos al mirar cuál es el camino que estamos siguiendo. Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, muy claro, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu está diciendo que algunos van a apostatar de la fe? ¿Lo dice de una manera dudosa? ¿Que no se puede entender claramente? ¿O cómo lo dice? Lo dice claramente. Muy claramente. Hay señales. Y la palabra es apostatarán. Usted sabe, mi griego está en refacción. Pero dice apistemi, que significa irse de o quitarse de la posición que originalmente se ocupaba a otro lugar. El término que se utiliza es un término muy fuerte, pero es más fuerte que desviarse. O sea, apostatar es un término mucho más pesado que desviarse o que naufragar. Se refiere a una salida intencionada. La persona intencionalmente decide y deliberadamente determina cambiar de posición y irse del lugar donde estaba. Esto es apostatar. Así que el término general significa salir de un lugar y moverse a otro lugar. Pero este es en el sentido general, en el sentido natural. Pero en el sentido espiritual se refieren a aquellas personas que llegan muy cerca de la verdad que salva. Están muy cerca de la verdad que salva, pero al final solo para irse y perderse. Venían por un camino correcto, estaban muy cerca, pero al final se pierden. Jesús utilizó este término en una parábola muy conocida. Él habló de la semilla y dice, una cayó al costado del camino, pero dice, hay algunos que cayó sobre la piedra. Y esos son aquellos que reciben la palabra con gozo en un momento, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba apistemi, apostatan. Aquí se emplea para describir a la apostasía, identificar la trágica realidad de algunos que, como Judas, habiendo seguido el camino durante mucho tiempo, terminan en el infierno. Es más, en nuestra carta, en el capítulo 1, Pablo dice que había hombres que estaban ordenados en el ministerio y que eran pastores como Alejandro y Meneo, a los cuales fueron expulsados de la iglesia porque apostataron. Un apóstata no es alguien que le es difícil creer, sino que deliberadamente abandona aquella fe bíblica que alguna vez había profesado. Y el Espíritu nos dice que claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice postreros tiempos? ¿Cuáles son los postreros tiempos? Bueno, bíblicamente los postreros tiempos se refiere a el tiempo en que Jesús vino en su primera venida, pero
Allí comenzaron los postreros tiempos, pero van a culminar cuando Él venga en su segunda venida. Así que el periodo de tiempo que abarca entre la primera venida del Señor y la segunda venida de Cristo son los postreros tiempos. Así que esta palabra es para nosotros. Y Dios una y otra vez nos advierte de que estemos alerta, porque claramente algunos apostatarán de la fe. ¿Y saben qué, hermanos? Hay algo que es muy difícil de decirlo, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿Sabe qué, hermano? Todos somos potencialmente apóstatas. Nadie puede decir, yo no me voy a desviar. Yo no me voy a perder. ¿Sabe por qué? Porque después de la altivez está la caída. Hermanos, mire esto. Nosotros vemos el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan hay un capítulo que es una bomba. En el Evangelio de Juan vemos en el capítulo 6, los discípulos querían hacer de Jesús un rey. Y cuando Jesús se niega, dice, se apartaron, apostataron, lo dejaron. Ahora, ¿quiere algo más profundo y algo mucho más fuerte? El Evangelio de Juan, capítulo 8. Usted lee el capítulo de Juan y dice que había personas que estaban siguiendo a Jesús y que eran sus discípulos. ¿Saben cómo termina el capítulo? Estos que se llamaban sus discípulos quisieron apedrear a Jesús. Tremendo, ¿no? Pero esto no es algo que nos debe tomar por sorpresa, porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Jesús le dijo, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, esto es algo muy interesante, porque cuando está refiriéndose a yo soy el Cristo, está diciendo yo soy el ungido. Y saben, los engañadores no van a decir yo soy Jesús, sino van a decir yo soy el ungido. Y te voy a traer una nueva revelación. Y esos son los que van a engañar a muchos. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber estar alertas y velar para no naufragar en cuanto a la fe. Hermanos, esto es algo que debe llevarnos a estar alertas. ¿Por qué? Porque muchos ungidos y muchos pseudo denominados profetas han salido y van a salir. Pero aunque es nuestra responsabilidad velar y orar y estar alerta y velar en lo que dice la palabra de Dios, debemos tener también tranquilidad. Porque si realmente hemos sido salvos y hemos sido regenerados, los que han sido salvos y han recibido la verdad del Evangelio no se apartarán, no se perderán, sino que permanecerán hasta el final. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice la Biblia de que si uno cree y realmente ha sido salvo, no se va a perder al final? Hay un pasaje muy claro y está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia, Nueva Versión Internacional. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Mire lo que dice ahora. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La palabra es muy clara. Si nosotros hemos recibido a Jesús de todo nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él realmente ha puesto su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo nos va a guardar
hasta que Cristo venga. Amén. Y no nos vamos a perder. Ahora el problema no es con los salvos, sino con aquellos que se autoperciben salvos, caminan en la verdad por un tiempo, pero la verdad no halló cabida en su corazón. Esas personas al final van a apostatar. Están en la iglesia, pero no son la iglesia. Porque, hermano, quiero que sepamos y que entendamos que una iglesia local se puede separar en dos partes: la visible y la invisible. La visible es la que podemos ver con nuestros ojos. Podemos ver y podemos reconocer a un hermano que se congrega con nosotros, pero no sabemos si esa persona realmente ha sido regenerada. En cambio, la invisible es aquella que el Señor ha salvado, y esa solamente Él conoce. Así que debemos alentarnos unos a otros en la fe, alentarnos en la palabra, a perseverar. Y si vemos un poco el contexto, Pablo les había advertido a la iglesia de Éfeso que esto pasaría, que la apostasía iba a ocurrir. No era algo que debía tomar a los pastores por sorpresa. Algunos dicen, el hermano se perdió, se fue, qué sorpresa. No es sorpresa, hermano. Nos debe doler, nos debe preocupar, pero no nos debe sorprender. Y mire, Pablo había fundado la iglesia de Éfeso, estuvo 3 años predicando, fundando la iglesia, pero va a Jerusalén, él es apresado, y antes de ir a Jerusalén, a Roma, él pasa por Éfeso y les dice a los ancianos, manda a llamar a los pastores hacen más de 50 kilómetros para encontrarse con el apóstol, y mira el mensaje que le da. Pablo le dice en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32, le dice, pastores, miren por vosotros. Miren si están caminando en la verdad. Y miren por el rebaño que el Espíritu Santo les ha dado para que ustedes sean obispos sobre ellos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, fíjense lo que dice Pablo, hablando proféticamente, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, mire lo que dice Pablo. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Van a venir falsos maestros. Es más, de ustedes se van a levantar falsos maestros que van a corromper la doctrina de la gracia de Dios para arrastrar gente detrás de ustedes y no detrás de Cristo. Dice, pero yo los encomiendo a algo en los cuales si ustedes permanecen en las señales claras que dejan, no se van a perder, que es la palabra inerrante de Dios. Y hermanos, esto debemos entender. Este era el contexto. Pablo estuvo preso en Roma y cuando sale, lo que había anunciado se cumplió. Se levantaron falsos maestros que enseñaban vanas palabrerías. Y entonces Pablo tuvo que echar a esos falsos maestros y poner un joven para que este joven levante nuevos pastores que enseñen la verdad. Y que se pueda hacer un culto que glorifique a Dios, un culto genuino, no algo distorsionado, no una mixtura entre ideología y humanismo y un poco de la Biblia, espolvoreado por arriba. Hermanos, entendamos algo, la apostasía ocurrió
Ocurre y va a ocurrir. Siempre. Pero se intensificará antes de la venida de Cristo. Va a haber un incremento. Muchas más personas van a abandonar la doctrina del evangelio sano para creer en evangelios distorsionados. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, tenemos que sacar una conclusión de esto, es que el Espíritu Santo nos dice claramente, los carteles son luminosos y debemos tener mucho cuidado de no desviarnos. Porque si alguno se desvía y apostata de la fe, es porque verdaderamente nunca ha sido un hijo de Dios. Pero también, si apostata de la fe, era porque Dios ya lo había anunciado y es necesario de que ocurra. Es necesario que ocurra la apostasía. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda reconocer quiénes son sus escogidos y quién es la cizaña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, Juan hablando del mismo tema, la apostasía. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mire lo que dice versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, y ahí está la palabra, ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que ocurra la apostasía? Para que se manifieste que no todos son de nosotros, no todos son escogidos de Dios. Cuando una persona abandona, se aleja de la congregación, abandona la fe, nos causa dolor, nos causa tristeza, pero hermanos, nunca debe causarnos sorpresa, porque Cristo ya lo anunció. No debe sorprendernos. Y al final, después de todo este dolor y esta tristeza, debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos advirtió de que esto pasaría. ¿Y por qué? El Señor está purgando su iglesia. Está purificando su iglesia. Y los que no son de Él se van a apartar. No van a estar. No van a llegar. Ahora, ¿cómo es que una iglesia puede llegar a ser apóstata? ¿Cómo es que se infiltra o cómo ocurre la apostasía? Y esto lo vemos en el versículo 1 también, dice: ocurre porque algunos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, se descarrían. Mire, hermano, el arma más efectiva de Satanás para derribar a la humanidad no es su fuerza, no es su poder. El arma más efectiva que utiliza Satanás para derribar a la humanidad es el error. Y la manera que él tiene para hacer para que las personas caigan en el error es desparramar doctrinas que van en contra de la verdad. Así que la apostasía no ocurre sin que antes las personas crean en algo que está fuera de la Escritura, fuera de la palabra de Dios. El origen es el error. El origen de la apostasía es creer algo que no está en la Biblia. El origen de la apostasía es Satanás mismo.
Mire lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús está hablando de Satanás y explica cuál es el arma más eficaz que él tiene. Versículo 44 dice, él ha sido homicida desde el principio, pero miren cómo mata. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un homicida, pero no mata sin la mentira. El arma con que Satanás destruye es la mentira. Este es el origen de la apostasía. El origen es espiritual. Una persona que cree en el error no puede permanecer en la verdad. No hay dos verdades. Está la verdad y está nuestra opinión. No hay dos verdades. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cuáles son las doctrinas que permitimos que lleguen a nuestros oídos. Y debemos probar todo espíritu y entender si la persona que está hablando y no se ajusta a lo que dice la Escritura, no debemos escucharlo. Ahora, ¿cómo es que la doctrina o el espíritu de Satanás se infiltra? Yo creo que si Satanás viniera hoy a la reunión y dice quiero enseñarles algo, todos saldríamos corriendo y nos taparíamos los oídos. Pero Satanás no es tan tonto. Él utiliza un agente natural. ¿Y a quién utiliza? Dice, utiliza a falsos maestros. ¿Qué dice nuestro texto? Versículo 2. Que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, enseñan cosas fuera de la Escritura. Aquí vemos el medio natural. El origen de la apostasía es el error. Pero el medio por el cual se infiltra es un agente humano. Y me hace acordar mucho, todos pecaron igual que yo. Todos reconocen la película de Terminator, ¿no? ¿Sí? Parecía un humano, pero era una máquina destructora. Bueno, el falso maestro es algo parecido. Parece una persona, aparenta ser una persona muy piadosa, pero por dentro es un instrumento de Satanás. Y los falsos maestros tienen algo muy característico, que ellos tuercen las Escrituras y enseñan siendo guiados directamente por Satanás. Y esto es realmente un peligro. Estas personas son agentes satánicos. Parecen ser personas muy piadosas, pero son lobos disfrazados de corderos. Y dice la Biblia que por hipocresía es una máscara. Hablan mentiras encubiertas porque tienen la conciencia cauterizada. ¿Saben qué significa eso? Que la persona no siente remordimiento por lo que está haciendo. Sabe que está enseñando el error, pero le conviene, así que lo sigue haciendo. Y no le importa el fin al que lleva a otros. ¿Sabe, hermano? Si queremos definir esto de una manera correctamente bíblica, este es un verdadero endemoniado. Y no como el que vemos en la película que gira los ojos, que larga espuma, que da vuelta la cabeza, que mueve las cosas. Y hay una frase que me gusta mucho del pastor Augusto Nicodemo. Dice, los creyentes de hoy en día ven al diablo en todos lados. En la coca, en la mayonesa, en los dibujos animados, pero no pueden y no logran ver al diablo en los falsos profetas que predican herejías en las iglesias.
Y hermanos, si nosotros aceptamos escuchar falsas enseñanzas, es porque no estamos teniendo nuestro apoyo firme en la palabra de Dios. Y si estamos escuchando falsas enseñanzas, es porque estamos yendo directo hacia la apostasía. Hermano, si a alguno le parece, si alguno piensa, para mí es lo mismo escuchar a un predicador de sana doctrina que escuchar a un charlatán que yo sé que está enseñando mal, entonces hay un error. ¿Cómo puede para mí ser igual escuchar un mensaje bíblico y escuchar un mensaje que yo sé que está distorsionado? El príncipe de los predicadores dijo una vez, aquel que no odia la falsa doctrina es porque no ama la verdad. Y me gusta mucho lo que dice el pastor Paul Washer, y lo escuché también decir a John Piper, dice, yo odio al evangelio de la prosperidad, lo odio. ¿Por qué? Porque ese evangelio es un evangelio distorsionado, traído desde el origen del mismo infierno, ocupando agentes satánicos para llevar a las personas al infierno. Así que lo odio. ¿Y saben qué? Adhiero. Y las personas que siguen este evangelio distorsionado son personas que no buscan la gloria de Cristo. No buscan la gloria de Dios. Solo buscan algunos principios en la Escritura, escarban en sus Biblias para encontrar un principio para que ellos sean bendecidos. No buscan la gloria de Dios, sino que hojean en sus Biblias promesas para ser enriquecidos. Buscan ser exitosos a la manera de Dios. Buscan la mejor vida ahora. Buscan los 7 pasos para alcanzar la bendición. Tonteras. Así que tengamos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de esas personas, esos endemoniados. Así que Pablo dice, y mire, Pablo descubre cuál es el error que ellos enseñan. Versículo 3 al 5 dice, estos falsos maestros, estos endemoniados, lobos disfrazados de cordero, agentes de Satanás, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, acá vemos la falsa enseñanza que estaban predicando estos falsos maestros a los cuales Pablo estaba echando. Y ellos decían que no debían casarse porque el casamiento era algo no tan santo y que era mejor estar soltero. Y fíjense, esto también dice, ellos también enseñaban que debían abstenerse de algunas comidas para ser más santo y más puro. Y algunas comidas, por ejemplo, ellos decían que la gente debía dejar de comer carne. Yo lo hubiera invitado a venir a predicar a la Argentina. Se iban a morir de hambre esos muchachos. Pero esto es lo que enseñaban. Y Pablo estaba advirtiendo. Y esto ocurrió en el siglo II con la secta de los gnósticos. Ellos decían que era más importante el conocimiento, la gnosis, que era un conocimiento místico y espiritual, que venía una revelación directa para ellos fuera de la Escritura, y que era más importante esa visión de Dios, una experiencia personal, extrasensorial, fuera de la Escritura, era más importante que la simple fe de creer lo que Dios ya dijo. Conocido, ¿no? No, es lo que yo vi, la experiencia que yo tuve. ¿Un versículo tenés? No, no hace falta. Yo sentí.
Hace poco estuve con un hermano hablando. Él me dice, mire hermano, yo sinceramente me congregaba en una iglesia de estas que me llevaban a que potencialice por sobre lo que está escrito mi experiencia. Y pasó una vez que mi mamá estaba enferma y yo me fui a orar por ella y ella estaba enferma de cáncer y oré por ella. Y me dice, hermano, yo realmente estaba orando tan apasionadamente y yo sentí que virtud salió de mí. ¿Saben qué pasó? Murió al otro día. Que no me ore a mí. Pero hermanos, mire esto. Y me dice, y me di cuenta, ahora entiende, él entiende, que no debemos movernos por emociones. Hermanos, somos tan frágiles. Yo recuerdo que cuando era joven en la fe, me mandaban, porque no había otro, que vaya a los hospitales, todos se descomponían en la entrada, le hacía mal el olor al alcohol, no sé, para mí que era miedo, pero me mandaban y decían, anda a orar por los hermanos. Y yo me iba, me acuerdo que me fue a orar por mi tío, también me fue a orar, y oré, y contento, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues es que yo creo que se va a sanar. El otro día falleció el tío. Y decía, algo está fallando. Me fue a orar por otro, falleció también. Y llevaban los hermanos y decían, no, Ariel, por mí no ores, gracias. No, gracias, te agradezco. Y esto es porque a veces queremos ir por sobre lo que Dios dice. ¿Creemos que Dios puede sanar? Claro. Hermano, claro. Desde una gripe hasta un cáncer. Para Dios no hay nada imposible, si Él quiere. Si Él quiere y es su voluntad. Pero no podemos tener falsas expectativas. Estos gnósticos decían que Dios no podía ser el creador del universo. ¿Por qué? Porque decía que la materia era mala. Contrario a lo que dice la Biblia. Ellos decían que la materia era mala y que entonces debían rechazar todo lo que sea material o carnal. Y esto favorecía al abuso de la carne. Y mire esto, es muy interesante, porque los gnósticos decían, la carne es mala, y tenían un bando que decía, apártate de ella. Y ahí entraba estas enseñanzas que decían, la carne es mala, no te cases. La carne es mala, no te comas ese asado. Y hubieron, ¿saben qué? Muchos cristianos que tristemente adoptaron esto, como Tertuliano y Ireneo. Muchos padres de la iglesia, sin querer, tuvieron esta inclinación hacia el ascetismo. Habían personas que muchas veces, había uno que fue a vivir en la punta de una montaña porque no quería hablar con nadie, se hizo asceta y creía que era más santo. Había uno que dice que no se bañaba porque decía que si se bañaba, eso era de la carne, y dice que mientras caminaba le salían insectos del cuerpo. Raro, ¿no? Pero eso era un extremo. Y el otro extremo era, bueno, si no la podés vencer, rendite a la carne. Dale rienda suelta a la carne, sí. Total. Y ahí vemos lo que hacían los nicolaitas. Decía, ok, no podés vencer la tentación, dale con todo. Total, sos salvo y una vez que eres salvo, la salvación no se pierde, así que ¿para qué vas a estar luchando y afligido? Esto dio origen a lo que nosotros conocemos como los antinominianos. Dice, no, estamos en la gracia, así que no hay que atarnos a ninguna ley.
ese es un corrupto que no quiere abandonar su pecado. Bueno, estas un poco, ¿no? Las falsas enseñanzas. Pero dice Pablo, estas son falsas enseñanzas que hacen ver las cosas que Dios dijo que eran buenas como malas. Y llevan a que los cristianos no tomen las bondades de Dios con agradecimiento. Hermanos, hubo un tiempo en que yo fui medio gnóstico. Lo quiero confesar hoy, así si usted quiere después orar por mí. Pero yo llegué a un tiempo en que era muy espiritual. Y pensaba, decía, yo había tomado la determinación de que no me iba a casar, porque decía, si yo no me caso, voy a servir a Dios con mucho más pasión y mucho más sacrificio, y tomaba el consejo hasta que la vi a Lilian pasar. Y se me fue lo gnóstico, hermano. Fui libre. Se me terminó toda el gnosticismo. Y ahora, cuando yo estoy con mi esposa, doy gracias a Dios por lo que Él hizo. El Señor hizo toda la creación en 6 días. Y al final dijo que vio todo lo que había creado. Dijo, esto es muy bueno. Y sí, ¿cómo iba a ser si lo hizo Dios? Y dentro de esas cosas estaban los animales que hoy podemos comer. Y estaba el matrimonio, hermano. Yo sé que algunos pueden decir, eso porque vos no viste mi matrimonio. Pero el matrimonio, si se lo vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es algo que debe llevarnos al agradecimiento, a dar gloria a Dios. Eso no quiere decir que el matrimonio no tenga dificultades. ¿Las tiene? ¿O no? Sí, estamos, ok. Estamos de acuerdo, estamos predicando la verdad, ¿no? Pero los falsos maestros quieren hacernos creer que no, para obtener la salvación o tenemos que hacer un sacrificio extra. Por eso la falsa iglesia católica enseña que los maestros no deben casarse. La falsa iglesia católica dice que deben hacerse ayunos para abstenerse de ciertas comidas. La falsa iglesia adventista dice que no se debe comer cerdo porque te vas a ir al infierno. Se debe guardar el 7º día porque te vas a ir al infierno. Pero la Biblia nos dice que todas estas cosas son santificadas por medio de la palabra, por medio del evangelio. El Señor es Señor del 7º día. El Señor nos llama a que demos gracia por el pan que tenemos en nuestra mesa, orando. O ustedes como alguno en mi familia que está apuradito y ora mientras come. Señor, te doy gracias por los de afuera y por los de adentro, por lo que ya ingresó. Hermanos, Dios hizo todas las cosas para que lo tomemos con agradecimiento y reconozcamos la bondad de Dios, y para que lo hagamos glorificando a su santo nombre y siendo agradecidos, con acción de gracias. Acción de gracias, hermano. Ore agradeciendo por su sándwich al mediodía, por su arroz con queso o lo que sea. De gracias al Señor. ¿Usted tiene su esposo? ¿Lo tiene ahí al lado? Dele gracias al Señor por su panzoncito. ¿Usted tiene a su esposa ahí? Dele gracias al Señor por su princesa, por su... No voy a decir panzoncita porque hace grave. No me voy a arriesgar a tanto, hermano. Dé gracias al Señor por su esposa. Disfrute de lo que el Señor le dio. Todo lo que el Señor le dio en su esposa es hermoso. En su esposo es hermoso.
Había personas, yo no podía creer que había personas que decían que para tener unción, más unción, estaban 2 o 3 días antes, no tenían relaciones con su esposa. ¿Qué le pasó? Hermanos, debemos ser agradecidos. Debemos prestar atención, porque el Espíritu Santo nos dice claramente, muchos apostatarán de la fe. El riesgo es inminente. Debemos velar, debemos orar, debemos pasar tiempo delante de la Escritura, escuchar lo que Dios dice. Debemos estar firmes en la fe, y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no fábulas. ¿Sabe? Una característica muy esencial de un falso maestro es que te va a decir que no es necesario que estudies tanto la Biblia. No es necesario. Yo recuerdo, antes de tener este amor por la Escritura, yo me congregaba en otro lugar. Y un día había creado un grupo para estudiar la Biblia y leer un versículo por día, un capítulo por día. Y me llamaron y me preguntaron, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo que la gente lea la Biblia? Dije, ¿pero es una iglesia o no? Me dijo, esta mujer, porque era una pastora, me dijo, acá no queremos teólogos. Es como que usted busque un cirujano y lo ponga de 9 en la selección. ¿Para qué vamos a querer teólogos fuera de la iglesia? Los teólogos deben estar en la iglesia, porque la palabra teología, aunque parezca muy grande e importante, es solamente conocer a Dios, estudiar a Dios. No es muy difícil. ¿Y saben por qué los falsos maestros dicen, acá no queremos teólogos? Porque estos lobos rapaces quieren que los discípulos no cuestionen sus enseñanzas para que ellos puedan seguir mintiéndoles. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo es más perjudicial un reloj? ¿Cuando está parado o cuando atrasa 5 minutos? Cuando está parado usted dice, esto no anda. Y usted deja de confiar en lo que está diciendo. Pero cuando atrasa, usted confía en lo que está diciendo, y cuando llega para tomarse el avión ya se fue. Y los falsos maestros no le van a decir abiertamente que Dios no existe, sino que ellos van a ir metiendo de a poco, minuciosamente, cuidadosamente, el error. Los falsos maestros dirán muchas cosas ciertas de la Biblia, pero al final buscarán la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Y producirán personas que no son agradecidos con Dios. Siempre van a venir a la iglesia y van a decir, bueno, pero Dios no me dio esto, o yo necesito aquello, o ¿por qué no me alcanza esto? O no son personas agradecidas. Inducirán, van a provocar que las personas hagan cada vez más sacrificios. Hermano, tenés que hacer las disciplinas espirituales, venir a ayunar 3 veces a la semana. Ojo con ese sándwich de pollo. Te estoy mirando, hermano. Porque si vos ayunás y si vos orás, al final Dios te va a dar una bendición espiritual. No, una bendición material. Vas a cambiar tu coche viejo por uno de alta gama. Y por otro lado dirán, ¿cómo ya eres salvo? Y no puedes perderte, así que peca libremente. Vive tu vida. Total, ya
has tenido un conocimiento de la verdad y puedes hacer lo que quieras, puedes vivir tu vida libremente sin reconocer el señorío de Cristo. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo participamos nosotros los creyentes de las cosas que Dios nos dio? Una pregunta. ¿Ya dio gracias por su esposo? ¿Hoy? ¿Dio gracias por su esposa? ¿Dio gracias por la iglesia? ¿Dio gracias por su zapato? ¿Dio gracias porque hoy va a tener un plato de comida? ¿Dio gracias por los ministros que le predicaron o que lo guiaron a adorar a Dios? ¿Dio gracias por los ministros fieles del Evangelio que dedican su vida a escudriñar y a enseñar la verdad y a vivir la verdad? ¿Dio gracias? ¿O vuelve y dice, cómo no me gustó el mensaje de hoy? Hermanos, si no dejamos que la palabra de Dios nos muestre a Cristo, estaremos siempre propensos a creer en nuevas herejías. Y vamos a creer que las cosas que Dios creó no son tan buenas como nosotros creemos. Y vamos a creer que necesitamos algo más que Cristo. Hermanos, pero Jesús dijo claramente que si creemos la verdad nos hará libres. Amén, hermano. Amén. ¿Tienes ya a Cristo? ¿Has creído en Él? ¿El Señor ha lavado tus pecados con su sangre preciosa? ¿Amas la verdad del Evangelio? ¿Quieres servirle de todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a rechazar las falsas enseñanzas de este mundo? ¿Te basta la Biblia y solamente la Biblia? ¿Crees que puedes seguir sus instrucciones claras hasta el final del camino? El Señor te alienta a seguirlo. Toma tu cruz, mira las instrucciones y síguele. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los ministros calificados y fieles. Gracias, Señor, por dejarnos creer en la verdad. Gracias, Señor, por cuidarnos hasta el final del camino. Gracias, Señor, por el hogar y la familia que nos has dado. Gracias, Señor, por tu cuidado providencial. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias. Oh, Señor, te amamos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.